todo un despelote. Finalmente el Congreso fue disuelto y luego vinieron los estragos. ¿Golpe o no golpe? ¿Constitucional o no constitucional? Yo creo que es inconstitucional, esa es mi opinión. Está titulado como inconstitucional porque finalmente yo soy el que pone los titulares. Yo pienso que es inconstitucional. El Tribunal Constitucional justamente es el que dirimirá este asunto, si es o no es constitucional. ¿Golpe o no golpe? ¿Golpecito? ¿Dictadura? ¿No es dictadura? Yo no creo todavía que eso sea una dictadura. Es una cuestión que está en ciernes probablemente. Lo que yo sí creo es que fue un golpe. ¿Por qué? Porque al día siguiente los congresistas pretendieron ingresar al Congreso y encontraron a la fuerza policial. No fue necesario el uso de las Fuerzas Armadas. Bastó con tomarse una foto en esa noche de la disolución. No fue necesario más que poner unas rejas y bastantes policías, la fuerza pública, para impedir el ingreso al Congreso. Veamos lo que sucedió a los días posteriores. El primer día tras el cierre del Congreso transcurrió en medio de calles enrejadas, golpes, peleas por entrar al Parlamento, comunicados internacionales y con un Vizcarra sacando ventaja, aunque todas las cartas no estén aún sobre la mesa. Se ha cometido un delito ayer que es usurpación de funciones. El día comenzó con las miradas en el Congreso. Algunos parlamentarios como Luis Galarreta y Cecilia Chacón se quedaron a dormir. Sin embargo, las luces se encendieron en el aeropuerto. Se trataba de Roberto Vieira y Víctor Andrés García Belaúnde. Ambos por separado salían del país. Vitocho lo logró. Se iba a la cita médica de un familiar. Por su parte, Vieira no pudo viajar. Intentó salir con su pasaporte diplomático, sin embargo, al estar disuelto el Congreso, ese documento ya no tenía valor. Tuvo que hacerlo con su pasaporte ordinario, pero como no había pagado multas por no votar, se quedó. De regreso al Parlamento, las calles estaban enrejadas. El acceso era restringido, pero la gente aparentemente feliz. ¿Está de acuerdo usted con el cierre del Congreso? Sí. ¿No le incomodaría caminar un poco más a cambio de que se haya cerrado? Claro, ya caballero, más que ¿qué me queda? Es un caos, pero bueno, es bien lamentable para el país, pero en sí es bueno porque mucha corrupción en el Congreso. Los trabajadores del Congreso iban a trabajar con más incertidumbre que convicción. Conozco las disposiciones que han tomado. Recién nos estamos integrando acá. Nosotros venimos a trabajar todos los días. Mientras tanto, en Palacio de Gobierno, los pepecausas y el Premier llegaban para reunirse con Vizcarra. Ministro, un minuto, por favor. Vamos a conversar al respecto, luego podemos hablar. Gracias. Lejos del centro, en San Isidro, afuera del departamento de Mercedes Arauz, había mucha prensa, pero ninguna noticia de la presidenta, que el Congreso reconocía. Afuera del Parlamento, la orden que la policía tenía era dejar ingresar solo a los que forman parte de la comisión permanente. Por ley, esta comisión se activa cuando el Congreso es disuelto. La primera en llegar fue Luz Salgado. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que tengan mucho cuidado. El Código Militar dice que los policías y los de las Fuerzas Armadas que interrumpen el orden constitucional tienen 20 años de cárcel. 20 años de cárcel. Dio varias vueltas para poder entrar. No lo logró por la avenida Bancay. No me han permitido entrar por más de 4 calles. Vengo dando vueltas. Giró por la esquina del Jirón Ancash para ingresar. La policía la dejó por ser parte de la comisión permanente, pero la gente tenía sus reparos. El fujimorista Héctor Becerril también llegaba, pero según él, no para pisar el palito. Yo llego como un congresista de la República en ejercicio. Yo no voy a caer en el juego de que la comisión permanente se va a reunir. Eso sería avalar el golpe de Estado. La fujimorista Karina Beteta y el axopopulista Armando Villanueva entraron sin problemas. El ex pepecausa Gilbert Violeta también entró, pero antes, a gritos, apuntó a Vizcarra. Ahí los esbirros de Martín Vizcarra, los esbirros de la dictadura, los esbirros del cierre del Congreso, ahí los bufones, esos que se prestan, este Consejo de
tenemos miedo. No les tenemos miedo. Que hagan lo que quieran hacer. A quienes no dejaban entrar fueron Claudia Schiffer y Úrsula Letona. Al ser miembros suplentes de la comisión permanente, los trámites demoraron. Al final lo lograron, justo cuando adentro Pedro Laichea le decía solo a los medios extranjeros que en el Perú se había dado un golpe de Estado. Perú técnicamente esta mañana tiene 2 presidentes, doctor Olechea. No, tiene un golpe de Estado, que es distinto. O sea, no es que tenga 2 presidentes. Al ser consultado por la portada de Perú 21, que llamó irresponsables al gobierno y al Congreso, Olechea respondió así. Y solo se mantiene por dinero que da el gobierno en la partida de publicidad por 400 millones de soles. Tanto la República, el Comercio, Perú 21, gestión, están quebrados y que dependen del dinero del gobierno. Hoy día casi se dan $1.000 millones entre asesorías y periódicos. Ya era casi mediodía. La avenida Bancay tenía tantos periodistas como curiosos. En medio de ellos llegaba Carlos Tubino, que llevó la peor parte. ¡Vete, conchudo! No sé por qué no me deja pasar, porque estoy en la comisión permanente del Congreso. No lo dejaron pasar. Dio más de una vuelta y la violencia estalló. Mientras tanto, el comunicado de la OEA ya corría por las redacciones. El organismo internacional pedía que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las diferencias que existen en la interpretación de la Constitución y saludaba la manera en que se había llamado a elecciones. Para esa hora, el presidente ya llevaba casi 3 horas de reunión con algunos de sus ministros, con un invitado especial, el exministro de Economía, Luis Carranza. Señor Carranza, ¿ha venido por llamado del presidente? Señor Carranza. Por favor. En la casa de Mercedes Arauz no había novedad. En el Congreso los fujimoristas se reunían en privado con Olechea. El contraste eran los izquierdistas. Llegaban a la fiscalía para presentar una denuncia constitucional contra Arauz por usurpación de funciones. Ha ocurrido una grave infracción legal, se ha cometido un delito ayer que es usurpación de funciones. Un Congreso que se hallaba ya disuelto no puede haber juramentado, además, a una congresista que venía conspirando desde su cargo de vicepresidencia para hacerse del poder presidencial. La reunión en Palacio terminaba. Los protagonistas salían sin dejarse ver. Por el contrario, en San Isidro aparecía Pedro Laichea, que visitaba a Mercedes Arauz, que hasta ese momento solo había dado entrevistas a prensa extranjera. Arauz descartaba formar un gabinete paralelo. Gabinete paralelo, donde por ejemplo podría despachar. No es factible hacer algo así en estos momentos. Tenemos que ser prudentes y lo correcto es cumplir dentro del marco constitucional mis funciones. Para ella su juramentación fue solo un acto político. Este es más un acto político que un acto para asumir funciones. Estar con él, pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado de que no puedo entrar a Palacio Legislativo. Perdón, al Palacio de Gobierno. Minutos más tarde llegaba la respuesta del gobierno. El Jurado Nacional de Elecciones iniciaba el proceso de convocatoria para elegir a los nuevos congresistas. Olechea respondía desde el Congreso convocando a la comisión permanente. Se ha decidido convocar el día de mañana a titulares y suplentes a sesión de la comisión permanente, a efectos de determinar las soluciones democráticas ante la crisis de poderes en la que nos encontramos. Pidió al diario oficial El Peruano publicar la resolución que comunica la elección del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Además, solicitó a la Policía y Fuerzas Armadas que permitan el normal funcionamiento del Congreso de la República. Solicitamos a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas que permitan el normal funcionamiento del Parlamento de la República a efectos de que se cumpla con todos los compromisos que como legislativos estamos obligados a cumplir. Al cierre de este reportaje, la última información llegaba desde Palacio. Mañana temprano juramentaría el nuevo gabinete.
Y el nuevo gabinete que juramentó es el que en su mayoría todavía está vigente, ¿no? Salvo pues Zulema Thomas, que salió porque tenía a su familia metida en diversos estamentos del Estado, salvo Jorge Meléndez, que también salió, y Francesco Petrosi, que también salió.